principalmente Enrique con Inmaculada Maluenda, que es su socia desde hace muchos años y que forman una especie de tándem indisoluble y muy potente, habiendo hecho un montonazo de incursiones en formatos alternativos de crítica, comunicación y curaduría, ¿no? Por ejemplo, Bienal de Venecia, Pabellón de España de Bienal de Venecia, numerosos libros, colaboraciones con el Croquis, con Arquitectura Viva, con un montón de revistas de primera categoría internacional, un programa de radio, etcétera, etcétera. Yo creo que son un ejemplo de inquietud cultural, en el sentido más amplio de la palabra, aparte de muy buenos amigos y con los que yo he tenido la ocasión de hacer algunas cosas en esos campos y nos hemos pasado siempre muy bien. Además, Enrique es una persona que le gusta la arquitectura encima, o sea, que es que encima de todo esto es que encima le gusta de verdad, es decir, que es capaz de ser súper cool haciendo formatos contemporáneos de comunicación, pero luego hacer un libro de Julio Canolaso, ¿no? Que yo creo que es lo que le distingue de muchas otras personas que están a lo mejor en una posición parecida a la suya, sencillamente por lo contemporáneo que es en un momento determinado la comunicación y la visualización de la arquitectura, pero es que encima se complementa que Enrique es una persona que sabe muchísimo de arquitectura y le gusta desde el punto de vista sentimental, me atrevería a decir, y en ese sentido creo que compartimos un cierto corazón así blando, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y es capaz de entender un edificio antiguo, decir lo que piensa y no siempre colocarse en esa especie de como de situación siempre hipercontemporánea de la que a veces pecan muchas de las personas que están en situaciones parecidas. Por todo ello, muchas gracias, Enrique, y te dejo la palabra para que hagas un performance en tu lado nostálgico y sentimental con Julio Canolas. Sí, bueno, a ver, tengo que compartir pantalla. Me tenéis que dar permiso. Creo que me ha tenido que dar Josefina, si no me equivoco, que es como una de las anfitrionas. Josefina ya manda un montón, ¿eh? Ya me estoy dando cuenta. No quería interrumpirte, Jacobo, pero puse para grabar y... A ver. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues Gracias. a ver, como veis tengo varias cosas, mi escritorio es un poco un caos, pero a ver un poco cómo os puedo contar esto. A ver, hay una cosa, o sea, en realidad esta es una charla que he dado, y la verdad es que lo estaba contando, es la 8ª vez que cuento a Julio Canolas en el último año, pero me las he arreglado hasta el momento para contarlo de maneras distintas, o sea, para no contar nunca lo mismo. Lamentablemente en algunos momentos me tengo que repetir, o sea, hay cosas que no puedo evitar, pero ¿qué podría...? Hay una cosa que está bien, ¿no? Y que si uno escucha a este señor, si uno lee las palabras de este señor, se da cuenta como que tiene cierto sentido, ¿no? Él siempre se preguntaba, en una de sus últimas charlas decía, ¿qué podría decir yo que fuera de interés para vosotros? ¿Por qué alguien como Julio Canolaso podría ser de interés ahora mismo? Yo es algo como que hablé en su momento con Jacobo, hemos tenido esta conversación literalmente, y decíamos, pero ¿cómo es posible que a la gente le interese Julio Canolaso? Porque es un arquitecto realmente muy sofisticado. O sea, cuando digo muy sofisticado, lo digo en el sentido literal de la palabra. Estamos muy acostumbrados a que haya arquitectos que tienen como un discurso y una forma y se adhieran a ese discurso y a esa forma porque hacen mercado, y como hacen mercado y el programa resulta al final casi o ser un arquitecto programático resulta una inmejorable manera de venderse a uno mismo, pues lo tienen relativamente fácil. Yo me atrevería a decir que Julio Canolaso, que se le ve aquí supongo que en la Sierra de Madrid, de excursión con su hijo, yo creo que es Alfonso, profesor de la escuela, que ahora mismo tiene el pelo blanco, o sea, esa foto debe ser más o menos de cuando él estaba dando, de cuando Julio Canolaso estaba dando clase en la escuela, entre el 62 y el 72, supongo más de 10 años. Decía, ¿qué es lo que puede tener Julio Canolaso que sea interesante ahora mismo para vosotros? ¿O qué puede tener de interés? Yo creo que precisamente esa sofisticación y esa capacidad de entender que no hay una sola arquitectura, sino que hay muchas, y que muchas veces la mano del arquitecto es capaz de aprender o de entender la arquitectura de maneras como muy diferentes, ¿no? Me he encontrado
un poco viendo las cosas de estos días con algunas imágenes como esta. Este es Julio Cano Lasso cuando estaba en la escuela y aparece a la izquierda, ¿no?, entre sus compañeros. Y curiosamente es un tipo que cuando era alumno en la escuela ya le publicaron en una clase, me parece que de análisis o de dibujos, se fue con sus compañeros a Cuenca y apareció una revista que evidentemente hace siglos que no existe, ¿no?, Cortijos y Rascacielos, pero ahí lo veis con un par de dibujillos que ahí aparecen y que cuando uno se va a ver su estudio, cuando uno se acerca a su estudio, ahí veis algunos de los dibujos, algunos van a aparecer durante la clase, se puede encontrar que esas dos acuarelas siguen todavía puestas o el tipo las conserva, ¿no?, siguen todavía al lado de su mesa de trabajo. Es decir, es alguien que a lo largo de su vida, digamos que tuvo una cierta continuidad en sus intereses y quizá lo más interesante o lo más llamativo, o por lo menos lo que a mí más me importa, es que fue alguien como capaz de darle esa continuidad, por supuesto, a sus intereses, pero al mismo tiempo de revestirla de los lenguajes que en ese momento eran pertinentes o resultaban oportunos, pero sin perder muy claramente una convicción muy clara con respecto a la arquitectura que él quería realizar, ¿no? En su arquitectura, y yo creo que parte de la historia de lo que voy a contar tiene que ver precisamente con esta imagen. En su arquitectura siempre está presente mucho la idea de la naturaleza, la idea de lo natural, la idea de cómo adherirse o encontrarse con el orden natural, y vamos a ver que es algo que aparece o se manifiesta de muchísimas maneras, ¿no?, en su forma de hacer. He estructurado la clase, en ese sentido igual a Puri resulta muy conocida porque es en dos partes. La primera es contaros un poco algo sobre Julio Cano Lasso, que no es algo tan obvio, aunque el último año se ha hecho un cierto esfuerzo de evangelización, por decirlo de alguna manera, pero llevaba 30 años desaparecido del radar y como tantos arquitectos españoles a los que se les olvida, porque tenemos un tejido cultural bastante pobre en ese sentido. Y una segunda en la que os voy a contar un poco algo del proceso del libro y también algunas cosas de las tripas del libro, ¿no?, con algunas novedades. He dividido la clase, digamos, en fragmentos, ¿no?, en partes que son, en realidad tiene una estructura tripartita, ¿no?, por lo menos en la parte de la biografía de Julio Cano Lasso. Una primera en la que se habla prácticamente de sus inicios profesionales, que son completamente fulgurantes, absolutamente espectaculares. Una segunda que abarca poco menos de una década y que es completamente alucinante desde punto de vista de la proliferación, o sea, creo que es una auténtica lección para los arquitectos de hoy en día, y una última en la que se habla un poco de los últimos años, ¿no? Yo creo que en realidad hay que empezar necesariamente hablando de esa capacidad completamente alucinante de Julio Cano Lasso. O sea, Julio Cano entra en la escuela, si no me equivoco, es en el año 43, o sea, bien pasada la Guerra Civil, y termina, creo recordar, que en el año 49 o en el año 50. En muy poco tiempo, pero en poquísimo tiempo, realiza toda una serie de obras de carácter muy distinto, ¿no? O sea, estamos hablando desde una cosa como más o menos tradicional cerca de Cuenca, que era una propiedad de su propia familia, como es el Caserío de los Llanos, a un edificio de oficinas en la calle San Bernardo, en Madrid, que todavía existe, que todavía se puede ver, ya está muy cambiado y muy deteriorado, está ya muy cerca de la esquina de la Gran Vía, y que además tiene la enorme curiosidad de que es un edificio que se hizo justo enfrente de la casa donde nació. O sea, es un arquitecto que prácticamente vuelve varias veces a los distintos lugares, ¿no?, que visita. Se integró también en los equipos de arquitectura del momento, junto a Rafael de la Joya o junto a Luis Gutiérrez Soto. Con Rafael de la Joya hace un edificio que veremos ahora mismo, o con Moreno Barberá hace un edificio que veremos ahora mismo, y con Luis Gutiérrez Soto trabaja en el Gran San Blas de Madrid. Y ahí va a coincidir, por ejemplo, con otro gran colaborador, otro gran ecléctico en la arquitectura madrileña, como puede ser José Antonio Corrales, ¿no? Y Ramón Morizón, o realiza algunas casitas también en la Florida. Todo esto corresponde a los primeros años, nada más acabar la carrera, que yo creo que si echamos un poco los cálculos, se puede hacer fácilmente. Esa casa Castro Pariñas es cuando ya ha hecho todos esos edificios, es cuando tiene 38 años. Julio Cano Lasso podría presentarse a Europan con toda esta obra ya construida, ¿no? Con el equipo de Rafael de la Joya y Fernando Moreno Barberá hace este edificio, que es un edificio ya relativamente famoso en Madrid, ¿no? Esta casa moderna, junto al Palacio Real, o mejor dicho, junto a la Almudena, que la hemos sin acabar, unos edificios, ¿no?, en la calle Bailén, y que, sin embargo, a él le dejan, y en eso fue muy claro, un regusto relativamente amargo, ¿no? Ahí lo vemos, el viaducto salía a la derecha, porque siempre dijo que pensaba que eso no acababa de empastar bien con el sitio, que pensaba que había sido un error hacer esas casas ahí, que pensaba que había sido
un error colocar unas viviendas justo en ese punto. No va a ser el único edificio de viviendas que tenga Julio Cano Laso en Madrid, de hecho es un ejemplo realmente notable de la arquitectura madrileña, y uno de ellos lo vamos a ver prácticamente en unos instantes, pero quizá la obra más importante de estos primeros años sea esta que estamos viendo. Es un arquitecto que después de montar su oficina en la calle Velázquez en Madrid, muy pronto decide que se va a vivir a una colonia que se está montando en las afueras, por entonces muy en las afueras, la colonia de la Florida, y ahí se va a montar su casa, ¿no? La casa con su familia. Este es el primer planito que aparece de la casa. Es un dibujo que, por un lado, es bastante, o sea, es una planta que se ve que es de alguien muy hábil, capaz de mezclar distintos volúmenes, ¿no? Con una especie de L abierta que permite o que da acceso o que permite recibir a las personas que van al garaje, que aparece en la parte inferior, pero es solamente el germen de la historia, es solamente la parte inicial de la historia, por así decirlo, porque Julio Cano Laso lo cierto es que va a hacer crecer esta casa y la va a hacer crecer de acuerdo con la parcela, ¿no? Esa casa en los primeros momentos es así era la Florida, ¿no? Cuando sea Julio Cano Laso a vivir a ella, para que podáis en cierta manera ver los cambios que se producen en su trabajo y cómo la casa va creciendo con la propia parcela. Ahí lo veis porque es una casita más o menos de volúmenes cúbicos que realiza en principio con ladrillo encalado, ahí se ve todavía con unas aristas bastante marcadas, está todavía en obra, eso pues deben ser los niños todavía de visita, ¿no? Y en unos poquitos años la casa, esto debe ser como del año 63, del año 64, la casa ya está así, ¿no? Ya han empezado a crecer los árboles delante de esa casa, ¿no? Se hace su pequeña piscina, todavía viven ahí, él sigue teniendo su estudio en Madrid, y pasado el tiempo la va a ir ampliando. Esta es la casa de finales de los 50, cuando termina la primera fase, y esto que estáis viendo es una casa de mediados de los 60. Ahí a la izquierda lo que aparece es su estudio, que es donde sigue estando el estudio donde trabajan los hermanos Cano Laso. Lo que se ve ahí, más o menos en el centro de esa pieza que se ha añadido, es el despacho de Julio Cano Laso, con su chimenea, ¿no? Y su ventanal dando al jardín. Y entre la casa y el estudio aparece ese patio cuadrado, que además tiene bastante importancia para entender cómo se articula la casa, ¿no? Pero la casa no se termina ahí, ¿no? Con el tiempo sigue teniendo pequeñas adiciones e incluso a mediados de los 80, o sea, 10 años antes de morir, Julio Cano Laso realiza en la parte superior esa especie de bow window que acaba montando y que sigue montando todavía sobre la piscina, ¿no? Lo más interesante es por qué lo hizo, y es que es precisamente porque acabó creciendo tanto la naturaleza alrededor de la casa, acabaron creciendo tanto los árboles, que hubo un momento que dijo, o corto lo que aparece alrededor, o directamente saco la casa como un periscopio, y acabó haciendo esa especie como de bow window que sale y que aparece casi constantemente en su arquitectura, ¿no? Vamos a ver que es una especie de forma repetida. Esta imagen, así, esta foto aérea, que además aparece con la que hemos cerrado, digamos, el reportaje de la casa en el libro, tiene algunas curiosidades, ¿no? Si os fijáis en el volumen de la derecha, justo encima o justo debajo de ese muro circular que se ve, tiene arriba unas pequeñas perforaciones que se ven con unas formas un poquito raras, ¿no? Eso son unos huecos que hizo en su momento Julio Cano Laso en la losa para que pudiera pasar un sauce por ahí. Y todavía hasta los 80 ese sauce existía, hasta que ese sauce se acabó secando, ¿no? Y lo tuvieron que cortar. Y ha quedado como el rastro en la arquitectura de lo que existía, ¿no? Este es el patio, las líneas, que permite o que conecta y separa al mismo tiempo la casa, y si vamos haciendo un recorrido alrededor de la misma, vemos, por ejemplo, una de las cosas que ocurre, es que es una casa que tiene como toda una serie de protuberancias hacia el jardín, un orden, si se quiere, muy pintoresco, que es algo muy típico de un arquitecto hábil que sabe componer y que sabe articular muy bien los volúmenes, pero hacia la calle de la Florida, hacia la calle Guecho, donde está, se acaba configurando como una especie de gran tapia blanca, ¿no? Una tapia que apenas está horadada por una ventanita y apenas tiene un par de aperturas. Si seguimos circulando alrededor de la casa, esperad un segundo porque esto se me ha atascado, a ver, ahora. Si seguimos circulando, decía, alrededor de la casa, lo que vamos viendo es efectivamente cómo la casa te va recibiendo, pero como todas esas protuberancias, la casa es una pieza bastante opaca a la calle, ¿no? Ahí veis el tronco del sauce, ¿no? Que existió durante mucho tiempo y que tuvieron que cortar ¿no? las huellas en la arquitectura. Y esto es casi lo más bonito, ¿no? Y es como veis que hay un momento en que la
no queda prácticamente nada de ese plano así de secano manchego que existía al principio. Lo que ha ocurrido, alguien me dijo el otro día que esto tenía una pinta como bastante altiana y coincido con eso, ¿no? Es una imagen de una naturaleza absolutamente feraz y Cano Lasso va a defender muchísimo, ¿no? Precisamente la preservación de lo que existía en la parcela y que eso creciese con una cierta libertad. Ahí podéis ver un poco, ¿no?, lo que acaba ocurriendo. Ese que aparece a la derecha es lo que antes era, o en su momento fue la fachada o era la ventana del salón, que tenía la curiosidad de ser una ventana, como podéis ver ahí, con una especie de invernadero metido dentro, un poco a la manera del que puede existir en la Tugendhat, ¿no?, o del que puede existir incluso en Villamairé. Antes decíamos que era el piano, y es que es cierto. Y eso con los años se acaba quitando precisamente para hacer esa especie de bow window periscopio que acaba saliendo, ¿no? En realidad, toda esta idea de que la arquitectura tiene que ser un poco sensible a lo que tiene alrededor, de que la arquitectura tiene que reflejar lo que tiene alrededor, de que tiene que ser algo que en cierta manera se conecte visualmente con su entorno, es algo que tiene muchísimo que ver con la arquitectura de Julio Cano Lasso. Como decía, hay un momento, podemos ver aquí, en que acaba viendo más naturaleza que casa, ¿no? Y la casa casi acaba siendo algo que está un poco perdido, ¿no?, dentro de la vegetación que hay. Pero esa idea de que existe una arquitectura que hacia el alzado público es una arquitectura más o menos seria, o una arquitectura como muy cívica, si se quiere, o una arquitectura con una imagen muy radical, si se quiere, pero que sin embargo pues, es extraordinariamente amable, extraordinariamente empática con el paisaje, es un recurso que se repite constantemente a lo largo de esta primera época. Una de las imágenes que a mí más me gusta de la obra de Julio Cano Lasso es precisamente esta de sus viviendas en la calle Espalter, que yo me imagino, bueno, Jacobo las conoce seguro, me imagino que el resto a lo mejor no, pero si vais al Botánico las podéis ver sin ningún problema. Además, podéis ver el alzado bonito, ¿no? Desde prácticamente el pabellón de Villanueva, ahora eso está construido, esa medianera que queda a la izquierda de la imagen está construida, pero podéis ver la mejor manifestación que existe de esta planta, que casi me atrevo a decir que es una idea de familiares puestos en altura, sobre todo lo que da el Botánico. Fijaos la profundidad tan alucinante que tiene la vivienda, que es realmente extraordinaria, y con qué habilidad se acaba resolviendo, exclusivamente con un par de patios de luces que acaban teniendo como, o que ayudan a articular o adelgazar el volumen, o 3 patios de luces que ayudan a articular y adelgazar el volumen cuando es conveniente, y con una idea de patio, medio patio inglés en la entrada, que no es más que la habilidad de Julio Cano Lasso para convencer a los propietarios de la vivienda que existe al lado para que hagan esa especie de entrante, para que cedan ese espacio a la calle y que puedan así tener más longitud de fachada hacia la calle Espalter. Pero me gusta particularmente lo que hay a la derecha de esta imagen, ¿no? Se ve como de repente, en vez de intentar aprovechar por completo la alineación, o en vez de intentar pegarse ahí, o de acabar construyendo, pues lo que harían los arquitectos así como más o menos horterillas, ¿no?, una especie de gran ventanal dando al Botánico, en aquellos años hubiera sido complicado, pero se podía haber hecho. Julio Cano Lasso lo que acaba haciendo en realidad son toda una serie de habitaciones que acaban comunicando con la terraza y que dan esa sensación, pues un poco de acantilado, de risco, ¿no?, que siempre aparece en esta imagen fantástica que la que se tira y que todavía tiene, digamos, esa presencia, que todavía tiene esa presencia, digamos, dentro del Botánico, todavía tiene esa imagen pregnante, ¿no?, que todavía sigue dando a ese alzado. Antes os comentaba un poco esa idea de que la arquitectura de Julio Cano Lasso tiene 2 posibles vertientes en esta casa, esa vertiente cívica más seria y una vertiente que da la naturaleza como llena de protuberancias, que intenta adaptarse, que intenta reconstruir visualmente un orden natural. Y yo creo que se puede observar con mucha claridad en el siguiente gran proyecto, ¿no?, que es quizá el primer gran proyecto, el primer proyecto realmente importante de Julio Cano Lasso, que no es una casa, que no es su casa, que no son unas viviendas, y que es esta especie de estación de comunicaciones por satélite, ¿no?, para la compañía telefónica Buitrago de Lozoya. Hay una historia bastante curiosa detrás de todo esto. Yo no sé hasta qué punto estáis un poco al tanto, pero cuando se lanzan las primeras misiones espaciales a la Luna, una de las cuestiones que se necesitaban eran distintos puntos del globo, distintos puntos del planeta donde se pudiera donde se pudieran recibir las señales desde el espacio. Entonces la NASA decide distribuir a lo largo del globo, hay una en Australia, hay otra, la de Europa le toca a España, y otra en Estados Unidos, distribuir a lo largo de varios puntos del globo algunas estaciones de comunicación por satélite. A Julio Cano Lasso le proponen hacer esto y él cuenta, ¿no? A él le habían dicho
o esperaban, por así decirlo, un auténtico despliegue tecnológico, lo que él tenía que producir. Y entonces lo que acaba haciendo Julio Canolaso, yo creo que casi un poco ciscándose en esta idea del despliegue tecnológico, es una arquitectura directamente tradicional, o una arquitectura que se acaba haciendo con ladrillo, sabiendo con mucha claridad, en primer lugar, que en la España de la época no se puede construir con, por así decirlo, alta tecnología, porque no existe. El plano está dado la vuelta para que coincida con la maqueta, por cierto, pero no se puede construir con alta tecnología, con high-tech, porque no existe ni siquiera apenas la high-tech en los países de ámbito anglosajón de una manera tan clara. Y en segundo lugar, porque él sabe y tiene muy claro que las tripas de esto que estamos viendo van a ir cambiando muy rápidamente, van a ser tremendamente efímeras, y lo que él acaba produciendo es, como decíamos, un sistema que permite o que tiene la capacidad de adaptarse a multitud de cosas, ¿no? Me gustaría un poco, si veis esta planta, o mejor dicho, si vemos incluso la imagen anterior, podemos observar cómo la idea que existía en la Florida, ¿verdad?, de un alzado muy rectilíneo, muy rígido, muy serio a la calle, muy ordenado, ¿no?, que intenta mantener las alineaciones, pues aquí no es tan extremo, pero claramente existe una suerte de gran eje horizontal, como existía en la Florida, y que de nuevo, hacia el paisaje, hacia la naturaleza, se vuelven a generar todas esas protuberancias que en cierta medida nos permiten reproducir un poco el esquema o el análisis del paisaje. Si vemos incluso algunas de las imágenes, nos damos cuenta del lugar tan agreste en el que estaba, ¿no? Ahí lo veis, junto a ahí se ve al fondo la Sierra de Guadarrama, y veis que lo que acaba haciendo es prácticamente todo un mundo en el que estas arquitecturas se acaban transformando casi en una especie de ciudadela de ladrillo directamente, en el que se juega con las formas y con los aparejos de ladrillo. Y a mí siempre me gusta muchísimo esta imagen de Paco Gómez, ¿no?, que cuenta el edificio, en el que casi se puede ver cómo, yo diría que lo que acaba haciendo es algo que ahora mismo está muy de moda, ¿no?, casi trabajar con algo que puede existir en el propio lugar, que trabajan desde luego los artesanos del propio lugar, y que básicamente es una solidificación y una geometrización y una manera de entender bien cómo es el orden del sitio, intentar reproducirlo. Este orden pintoresco que existe al final acaba pareciendo casi un trozo de naturaleza arquitecturizada, si se quiere, o una arquitectura que referencia claramente en su orden a la naturaleza que tiene. Él decía, cuando colocó este edificio en su sitio, que pretendía no alterar el paisaje ni en sus más mínimos detalles. Yo no llegaría a tanto, evidentemente el paisaje se altera, intervenir en un sitio siempre incorpora una cierta dosis de violencia, eso es inevitable, pero sí es verdad que existe un respeto enorme por lo que ahí puede aparecer. Y casi lo más bonito, y me gusta bastante en estas imágenes de Paco Gómez, es observar cómo eso también se hace con esquemas espaciales y con esquemas tipológicos que son absolutamente tradicionales. Es decir, aparece el claustro de toda la vida, esos lucernarios metidos dentro de los cilindros que al final se acaban manifestando como protuberancias, como bastiones, como podrían ser de unos castillos, algo que a él le fascinaba, o esa manera, ¿verdad?, de mirar al paisaje, ¿no?, estas fotos fantásticas todas de Paco Gómez. Y hoy en día, la verdad es que la pieza, que ha sido muy alterada y que se ha tocado muchísimo, me imagino que esas antenas se habrán cambiado 800 veces desde que se hicieron, sigue existiendo y sigue manteniendo unas ciertas dosis de dignidad, ¿no?, pese a estar en un sitio tan complicado. Hace un instante, viendo esto, me refería al asunto de los castillos y al asunto de los bastiones. Hay una cuestión del quehacer de Julio Canolaso que a mí me gustaría que no pasase del todo desapercibida, o que, mejor dicho, que hiciera entender cómo detrás de su pensamiento, detrás de su manera de hacer, existe una intención de ligar las formas históricas, una intención de ligar esas cosas que aprendes en la escuela y que crees que no puedes utilizar con su propia praxis, y cómo ese interés o ese amor por el paisaje acaba manifestándose también de manera directa en su arquitectura. Cuando uno mira estos proyectos, por ejemplo el Castillo de Cuenca, que aparece arriba, o la primera propuesta para Fuente la Reina, o esta imagen que acabamos de ver de Paco Gómez de Buitrago, no puede dejar de pensar que son maneras de acabar construyendo nuevas arquitecturas que son en realidad herencia directa de todos los paisajes y de todos los perfiles urbanos que Julio Canolaso va pintando, que va dibujando, que va anotando a lo largo de todos esos años, como ese de la Cornisa de Madrid, o del Castillo de Coca. A ver, no sé qué está pasando hoy, pero está dando bastante la lata esto, perdón.
o el Castillo de Coca. Vaya, por Dios. A ver si consigo que se vea. No, no me deja. Vamos a hacer una cosa un momento. A ver. Voy a intentar quitar. Vamos a hacerlo más fácil. Ya está, lo enseñamos todo y se acabó. No es demasiado raro, por decirlo de alguna manera, ver cómo los dibujos de Julio Cano Lasso, esas anotaciones que él toma al ir visitando ciudades históricas, que era uno de sus principales intereses, ¿no? Y esas formas de entender el paisaje acaban manifestándose o acaban interpretándose como arquitectura. Es decir, lo que estamos viendo aquí es un camino de vuelta, un arquitecto que trata de reproducir estos órdenes, que trata de reproducir esta manera de ver el paisaje y que tantos dibujos produce y acaba realizando incluso un libro solamente de perspectivas, bastante conocido, La ciudad y su paisaje, y ver cómo eso se acaba transformando, decíamos, en arquitectura, y en arquitectura de manera literal. Hace un momento se hablaba de ese concurso del Castillo de Cuenca, y uno puede mirar las imágenes e intentar entender que lo que intentó hacer Julio Cano Lasso en este caso es reproducir directamente ese orden que necesita mucho tiempo para configurarse en la ciudad y que él necesita precipitar a la hora de hacer un concurso, necesita precipitar a la hora de construir una arquitectura, ¿no? Esto más o menos acaba con esta primera etapa de Julio Cano Lasso. En el año 62 entra en la escuela, Buitrago lo hace en el año 66, un poquito después, digamos, gana un concurso para Telefónica, para lo que iba a ser una ciudad de Telefónica en Fuente de la Reina, cerca de Madrid, pero casi deberíamos hablar de una segunda parte, o deberíamos intentar entender qué es lo que empieza a ocurrir a partir de este momento. Para cerrar un poco esta primera etapa, quizás sería conveniente hablar de algún proyecto muy concreto, de algún proyecto muy particular, que yo creo que habla un poco o anticipa lo que está por venir. A mí me parece particularmente ejemplar este proyecto que, por ejemplo, muchos de los profesores, los que son catedráticos en la escuela, todavía recuerdan como mítico en su momento, ¿no? Estas viviendas de la calle La Basílica en Madrid. Un proyecto que hace al lado, precisamente, la Basílica de la Orga y de Petisco de Oiza, y que tiene alguna característica que a mí me parece que es particularmente interesante. Para empezar, es un proyecto que trata de ser, por así decirlo, tipológicamente como muy respetuoso, ¿no? Es un edificio, ahí lo veis, que tiene que cubrir o tiene que cerrar media manzana y que Julio Cano Lasso decide en determinado momento que acabe generando dentro del patio un pasadizo, un paseo, un pasaje accesible, ¿no? Entre la calle, me parece que es Comandante Zorita, no me acuerdo exactamente ahora el nombre de la otra, pero que de alguna manera permita atravesar la parcela por un jardín que sea de paso público. Si tú vas ahora mismo, puedes atravesar esa parcela. Algunas de sus ideas de esa arquitectura como casi pintoresca, esa arquitectura de castillos, están presentes precisamente en este tipo de dibujos, ¿no? O sea, se pueden observar esos bow windows que vuelven a aparecer otra vez, como aparecían como hacían en su casa o como aparecían en su momento en el Botánico, y que acaban puntuando clarísimamente ese alzado, y que vuelven a tener esa idea de estructurar unos volúmenes tremendamente rotundos, ¿no? Esa idea de que los bastiones se acaban, o de que los bastiones de los castillos se acaban manifestando aquí, no es del todo descabellada. La planta, lo veis, es una planta absolutamente racional, ¿no? La típica vivienda con patio, que utiliza de vez en cuando como esos puntos que van partiendo, que van fragmentando ese patio alargado para meter las comunicaciones. Y casi lo más interesante es precisamente cómo se genera este espacio interior, que es un espacio que en principio, como os he dicho, es de uso público, todavía se puede pasar, en un edificio completamente de ladrillo, una masa de esos de los edificios, digamos, más masivos en este sentido, pero lo más bonito casi es esta presencia pública del edificio, ¿no? En el frontal tenía que colocarse, me parece que era una delegación de Hacienda, o ha ido cambiando de uso con el tiempo, y Julio Cano Lasso decide retranquear ligeramente ese edificio a la calle, cambiar de nuevo la escala, que el edificio termine, por así decirlo, de cerrar adecuadamente la manzana, pero que tenga un espacio hacia el exterior mucho más escalonado, de manera que en la sección de la calle se amplíe, ¿no? Eso demuestra evidentemente que existe una necesidad de cumplir un programa de viviendas que todos sabéis que acaba siendo tremendamente restrictivo desde el punto de vista incluso de cumplimiento de unos volúmenes y cumplimiento de unas normativas, pero es capaz de dotarlo simplemente con 3 gestos tan simples como este retranqueo del bloque de vivienda,
esa idea de que esas dos orejas de los extremos bajen su escala para que puedan comunicarse con la escala de las calles que vienen laterales, con la idea de abrir precisamente el pasadizo, con esos tres gestos tan mínimos y con la utilización, como veis ahí, de esos windows para producir ese salto, es capaz de producir una pieza que a mí me parece una precisión realmente notable, ¿no? Simplemente con tres cosas muy pequeñas. Es un momento, digamos, el de acabar este edificio o el de empezar y acabar este edificio, que yo creo que da paso a un arquitecto realmente distinto, ¿no? A un arquitecto que realmente se va a encontrar o que casi está a punto de morir de éxito. Entre el año 67 y el año 75, que es lo que os voy a enseñar ahora, es absolutamente espectacular la producción que acaba teniendo Julio Cano Lasso en muy poco tiempo, de verdad, es una cosa en ese sentido realmente especial, ¿no? En esos años, por ejemplo, realiza para Telefónica toda una serie de centrales de telecomunicaciones, no son más que contenedores de instalaciones que siguen existiendo y siguen en uso, que normalmente se localizan en la periferia de las ciudades, a veces rehabilitan antiguos edificios, y en los que Julio Cano Lasso solamente tiene la posibilidad de trabajar con el aspecto visual del contenedor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no me equivoco, es el que realiza en Torrejón de Ardoz, ahí lo veis con esa similitud, ¿verdad?, a ese edificio de los almacenes Schenken de Eric Mendelssohn, o por ejemplo, que es el que realiza en su momento para el barrio de la Concepción, que claramente tiene como ese deje de Antonio Santelia. O sea, es muy interesante, ¿no? Porque estas arquitecturas que reutiliza Julio Cano Lasso aquí, casi con una idea absolutamente pragmática, eran las vanguardias que probablemente la había estudiado y admirado durante la carrera, ¿no? Y aquí de repente aparecen revestidas de otra cosa. Cuando puede esculpir con el edificio es, digamos, cuando empieza a trabajar con este tipo de formas un poco más experimentales. Antes os decía que hace muchísimas, mira, se puede ver un poco en este pequeño gráfico, ¿no? Fijaos un poco en los años y en cómo van a aparecer, bueno, cómo deberían ir apareciendo, que es una cosa, las transiciones no terminan de funcionar hoy, lo lamento mucho. A ver. Un momento, perdonad, porque la única manera que veo de hacer esto es mostrarlo todo directamente, ¿no? Aquí se puede ver con un poco más de calma. Fijaos un poco entre el inicio de esta serie, estos son todos los proyectos que hace para Telefónica en 10 años, ¿no? La serie empieza con Buitrago de Lozoya, que se hace en poco más de un año, ¿no? Pero fijaos, en el año 67, yo creo que no hace falta tampoco, digamos, como pronunciar, no hace falta en ese sentido ser como tampoco excesivamente prolijo, pero fijaos que prácticamente es una quincena larga de edificios a lo largo de todo, por toda España, y que se van combinando además con un concurso, con distintas versiones de un concurso que realiza también para la compañía Telefónica en esos años, que es la sede Fuente la Reina. Todo esto en ese estudio absolutamente mínimo que hemos observado de la Florida, y todo esto, por supuesto, sin aumentar demasiado la cantidad de gente que trabaja en su estudio. ¿Qué es lo que hace Julio Cano Lasso para afrontar esta cantidad de trabajo tan absolutamente descomunal? Fijaos que solamente la lista de lo que aparece aquí daría de sobra para rellenar lo que aparece en una oficina mediana, pero no es lo único que se hace. Esto es, por ejemplo, otro de los dibujos que hace para Central Telefónica de Bellas Vistas, por ejemplo, ¿no? Pero es que en esos mismos años hace junto a Alberto Campo Baeza estos tres edificios, ¿no? Estos edificios de formación profesional en Vitoria, Pamplona y Salamanca. Fijaos en los años 72 y 73, al mismo tiempo, casi consecutivo a estas obras que hemos visto. O en esos mismos años también, y aquí lo podéis ver, realiza estas universidades laborales, que son unos edificios además de cierto tamaño, la de Logroño, la de Albacete, unas viviendas en la calle Puntano, todo esto prácticamente en un arco de 10 años. Estamos hablando de una veintena larga de obras, además obras de cierto tamaño. Lo que os estoy enseñando son, por así decirlo, algunas obritas que hace, y casi lo más interesante es que él empieza a adoptar mecanismos de repetición, ¿no? Ha entendido o tiene absolutamente asumido cómo es la arquitectura tradicional española, domina perfectamente cómo se puede hacer una obra de manera eficaz y sin grandes problemas, cómo trabajar con materiales tradicionales como el ladrillo o incluso la piedra. Y en estas obras lo que hace, por ejemplo, y que a mí me parece realmente interesante, es que directamente trabaja en los mismos años repitiendo o adosando células a esquemas ligeramente distintos, a esquemas organizativos ligeramente distintos, pero podemos comprobar estos edificios y vemos cómo los dibujos se repiten literalmente. Esto que hizo con Alberto Campo, uno casi se puede imaginar que ahora copiaría directamente los módulos, los añadiría de otra manera, pero hasta los anchos de los pasillos son prácticamente idénticos, ¿no?
Pero casi lo más interesante de todo esto es cómo él es capaz, en estos proyectos ya en universidades laborales que exigen otros tamaños, que ahora mismo se han transformado casi en centros de formación, bueno, casi no, son centros de formación profesional, que en aquel momento se colocaban en provincias. En estas universidades laborales, Julio Cano Lasso lo que hace es un doble juego. Por un lado, recoge todo el aprendizaje que ha tenido de arquitectura tradicional española y que ya se podía ver, por ejemplo, en cosas como ese claustro que habíamos visto de Buitrago, ¿no? En ese entendimiento de cómo se podían organizar las cosas, en ese gusto por la arquitectura de las ciudades, y lo mezcla con arquitecturas que son las del Team Ten y con arquitecturas que son, digamos, las del cierre de los Cian, que están sucediendo unos años antes, ¿no? Lo más interesante es que lo que acaba produciendo son mezclas de esas dos cosas, ¿no? Es una arquitectura enormemente repetitiva, reinterpretaciones de ese concepto de Matt Building o de edificio tapiz que conocéis y que en su momento enunció tan claramente, fue un poquito más o menos en el año 74, cuando se acaba esa Universidad Laboral de Almería, pero que enunció en su momento Alison Smithson, y que en estos proyectos alcanzan, por así decirlo, su apogeo. No es que solamente haga este de Almería, que también lo hace con Alberto Campo Baeza, es que también hace estos dos que estamos viendo aquí, el de Albacete o el de Logroño, prácticamente los mismos años, y se puede observar esa misma idea, ¿no? O sea, de repetir casi por completo elementos que aparecen insinuados en un caso y que van evolucionando en los distintos proyectos dentro de una manera de proliferar como arquitecto que acaba resultando pues de lo más fructífera, de lo más interesante. Puede parecer que el de Almería es un poco más compacto, si se quiere, y de hecho con el tiempo ha sufrido alguna ampliación que no lo obedece a él, pero se puede observar, por ejemplo, si miramos en la parte inferior del plano, a la izquierda, ese pequeño claustrito que está a punto de estar ordenado en esvástica y que acaba elaborándose en Albacete y en Logroño como ese claustro con esos dos elementos que salen, como esas dos pajaritas que salen en los extremos, que se pueden ver con mucha facilidad, ¿no? Más o menos pegados a ese dibujo. Son, digamos, ideas que se van repitiendo, ideas que se van manteniendo a lo largo del tiempo y que Cano Lasso, digamos, es capaz de actualizar, pero sin perder, digamos, su interés por la arquitectura tradicional. Y eso se ve particularmente en este edificio, en la Universidad Laboral de Almería, que hace con Alberto Campo y con Mas Guindal y Martín Escanciado, ¿no? Antes os enseñaba la imagen de Buitrago y decía, fijaos un poco cómo vemos esos volúmenes van descendiendo y casi se van acomodando a esa vaguada, ¿no? Ese carrascal casi que ahí aparece. Este edificio está pegado prácticamente a la playa, pero no deja de tener cierta gracia que, siendo un edificio que en planta parece muy geométrico y muy simétrico con ese esquema de cruz, ¿verdad? Aquí vuelva otra vez a demostrar esa adaptabilidad de los esquemas de Julio Cano Lasso, incluso cuando quiere ser sistemático, incluso cuando quiere ser rígido, entiende muy claramente que todo eso tiene una forma de hacer muy clara, ¿no? Y no deja de resultar sintomático que toda esta arquitectura, que realmente es una arquitectura de nivel europeo, de primer nivel europeo, o sea, Denis Laslund podría afirmar algunas de las cosas que vemos aquí perfectamente, yo creo que son peores en algunos momentos. Es una arquitectura que, pareciendo muy abstracta, pareciendo una arquitectura con un punto tremendamente programático, sin embargo, acaba configurándose, como lo veis aquí, como pequeños patios de pueblo, ¿no? Lo que los estudiantes, que son casi como esos proto-hippies, ¿no? Podemos ver ahí, que en realidad son más modernos que nosotros, pues acaban haciendo uso del edificio casi como si fuera un pequeño pueblecito. Alguien dijo una alcazaba y me parece muy afortunada la manera de compararlo, ¿no? Porque siempre existe esa idea de que las dos, o de que esos dos extremos se parezcan, de que esos dos extremos se comuniquen, ¿no? La tradición y la modernidad. Y cómo van apareciendo, lo veis, digamos, siempre distintas figuras, con distintos elementos repetitivos, y cómo el edificio, que ha sido también muy maltratado por sus dueños actuales y han acabado convirtiendo esa cubierta, que al principio pues era tan blanca como el edificio, una cubierta asfaltada, bastante horrible y bastante horrorosa. Sin embargo, es un edificio que sigue jugando mucho a entender cómo es el paisaje que tiene cerca, ¿no? Y a comunicarse con él. Pero es que justo al acabar este edificio de Almería que estamos viendo, prácticamente consecutivo, y esto lo recuerda José Manuel Sanz, que todavía vive, que colaboró con él en este proyecto, Julio Cano Lasso en un año proyecto que construye esto que estamos viendo, que es la Universidad Laboral de Orense, ¿no? Si estáis viendo, el número de obras y el tamaño de las obras es absolutamente espectacular, y ya la dispersión geográfica de las obras es prácticamente un mapa de España, salvo en las islas, construyó en todas partes, ¿no? Podemos ver que además este edificio que obedece a otro matiz. Antes hablaba
de que Julio Canolaso es un arquitecto que tiene muy claras, por así decirlo, sus referencias históricas, y las contemporáneas creo que también están bastante claras. A él, sin ninguna duda, le interesa mucho el primer Stirling, hay algo del primer Stirling en alguno de estos edificios que hemos visto, y además él lo dice, ¿no? Que el primer Stirling, hasta que se volvió posmoderno, le gustaba mucho. Pero aquí lo que estamos viendo claramente es un ejercicio anciano, ¿no? Que podemos ver un edificio que lo que quiere, sobre todo, es presentarse, proteger un espacio, proteger un terreno, proteger un pinar, y los distintos pabellones que también se van enlazando, es una manera de transformar absolutamente esa forma de hacer que habíamos visto en los casos anteriores, se van enlazando ese pasillo, acaban conformando casi como un sistema de cuentas, ¿no? Él siempre contaba que este edificio estaba previsto para realizarse en fase y de hecho previó las posibles ampliaciones a través de la producción de un sistema. El edificio es muy interesante, ¿no? Porque si en el caso de Almería veíamos un edificio que era muy opaco, muy cerrado al exterior, precisamente por las condiciones climáticas del sitio, este es un edificio que también tiene bastante en cuenta todo eso, ¿no? Que también entiende mucho dónde se encuentra enclavado. Y lo que hace en este caso Julio Canolaso es hacer una muralla hacia el norte, una muralla opaca, y abrir y abrazar el pinar en el alzado sur, ¿no? Utilizando esa imagen o ese elemento, por así decirlo, de las galerías. Hace un ratito, hace unos instantes, os comentaba, aquí veis, ¿no?, algunos de los planos que se produjeron. Realmente este es un edificio que es muy curioso porque no existen planos completos de edificio. Esto que estáis viendo es el plano de jardinamiento, pero dado que era un edificio pensado para hacerse por fases, se planeó en su momento por fragmentos, ¿no?, que se iban construyendo o que se iban ejecutando o estaban previstos para ejecutarse, pero Julio Canolaso nunca llega a producir una macroplanta de todo el edificio. Hace un instante os estaba hablando precisamente como de esta adaptabilidad y he mencionado incluso esa sensibilidad climática de Julio Canolaso, ¿no?, y esa sensibilidad frente al terreno y frente al territorio. A mí me parece que para explicar un poco la trayectoria de Julio Canolaso es absolutamente fundamental echarle un vistazo a ese proyecto que hace unos momentos os comentaba, que había ganado para Telefónica, esa especie de ciudad de Telefónica en Fuente la Reina, y que con el tiempo se queda digamos, un poco en el aire, ¿no? Y creo que es fundamental para explicarlo, porque creo que hasta el momento estamos viendo la trayectoria de un arquitecto incremental, ¿no?, por así decirlo. Hemos visto a Julio Canolaso que empieza haciendo obras más o menos pequeñas, que rápidamente pasa a hacer algunas obras urbanas de cierta importancia, sobre todo viviendas, que de repente tiene estos encargos de los PPOs muy repetitivos a lo largo de toda España, pero este es la gran oportunidad de Julio Canolaso para hacer un edificio grande o muy grande cerca de Madrid, ¿no?, más allá de Buitrago, que en realidad no es un edificio tan extremo, ¿no? Él gana justo con José Antonio Ruidruejo, que se murió este pasado verano, este concurso restringido para Telefónica, ¿no? Y lo hace con esta primera versión que estáis viendo en la parcela de Fuente la Reina, que en realidad es una ciudadela un poco en el espíritu de Buitrago, ¿no? Es una especie de Buitrago, si se quiere, redux. Rápidamente, y esto es bastante bonito como historia, le dicen que eso no va a ser posible construir en ese momento, que las propias normativas de la zona no permiten elevar esas torres y que por qué no cambia el esquema. Y en 4 o 5 años vuelve a presentar una segunda propuesta, que es la que estáis viendo aquí, que consiste básicamente, de nuevo, en una suerte de edificio tapiz. La idea de sistema está de nuevo presente en el Julio Canolaso de esta época, pero en el que las piezas tratan de ser un poco más como una suerte de materialización o de solidificación de las curvas de nivel, solidificación del relieve, ¿no?, del que aparece. Pero lo más interesante en realidad no es esto, sino que esto parece que tampoco se puede llevar adelante. La compañía Telefónica decide que quiere una última vuelta de tuerca y lo que hace Julio Canolaso en 2 o 3 años, el año 76, que es cuando presenta esta versión, es realmente extremar un poco esta idea. Antes decíamos que era una geometrización de las curvas de nivel, ahora directamente esas curvas de nivel se han convertido en arquitectura, ¿no? El edificio ya prácticamente se acaba fundiendo con el relieve o acaba teniendo esa condición de elemento, ¿no?, que se empieza a enganchar con el relieve y que tiene muy en cuenta el perfil del terreno para producir el mínimo movimiento de tierras posible, por decir de alguna manera. Y además el propio Julio Canolaso lo dice, ¿no?, la crisis del petróleo del año 73 te obliga a pensar cómo tiene que ser bioclimáticamente este edificio, y ahí podéis ver en esa sección pintada de naranja que aparece en la parte inferior de la imagen, que incluso llega a plantear una galería que pueda, entre comillas,
captar un poco la luz solar y pueda ayudar a calefactar toda esa parte superior, que esté recubierta de unos tubos, incluso un poco al estilo de Johnson Wax, de Wright, en fin, es todo un artefacto que en realidad desgraciadamente se acaba quedando en el tablero, que no se acaba construyendo nunca. Yo creo que esto a él le produce no poca inquietud, ¿no? Le produce no poco desasosiego, porque justo en el momento en que iba a arrancar o iba a entrar su carrera en una fase de madurez, esto hubiera sido para mí, desde mi punto de vista, al menos para Julio Canolaso, el equivalente de lo que fue para Oiza hacer el BBV, o el edificio del Banco de Bilbao, es algo que se queda un poco en el aire, ¿no? Y quizá me atrevo a decir que es quizá la causa de que hoy de que no sea un arquitecto más conocido, ¿no? El que precisamente nunca pudiera materializar esa gran arquitectura o esa gran propuesta que los mejores arquitectos de su generación sí tuvieron la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y eso hay que lamentarlo casi como una mala suerte histórica, ¿no? No me quiero quedar un poco con esto, ¿no? Sino con la idea, efectivamente, de que es capaz de producir en tan corto espacio de tiempo arquitecturas de aspecto tan divergente, casi simultáneas que estamos viendo aquí, ¿no? O sea, dentro del paisaje gallego, dentro de un espacio absolutamente húmedo, producir una arquitectura que en cierta manera es capaz de referenciarse al lugar, que trabaja con el hormigón chorreado en arena para que intente asemejarse en algo a la piedra del sitio y que es capaz de reproducir, sin embargo, una arquitectura de pueblecito mediterráneo encalado sin tener nada de pintoresco, pero que remite claramente a la tradición en el sur de España. Yo creo que esto refleja quizá lo mejor y lo peor de Julio Canolaso. Lo mejor porque le muestra como un arquitecto versátil, lo peor es porque esa versatilidad, como he dicho antes, vende poco y vende mal y hace que sea un arquitecto que no tiene una firma reconocible. Los usuarios de sus edificios, me consta, están muy agradecidos, pero a los críticos de arquitectura les resulta un poquito más difícil operar con estas figuras y creo que precisamente porque no somos capaces de introducir la realidad a cosas que no sean muy simples, es por lo que Canolaso no ha tenido el reconocimiento que merece desde mi punto de vista, ¿no? La última etapa de Julio Canolaso casi se puede entender como un momento de cierto encierro, casi de cierta melancolía, en el que lógicamente pues empieza a ceder en su empuje, y es un arquitecto que ha superado clarísimamente la cincuentena, en la que tiene que empezar a dejar paso a otras figuras, pero que todavía tiene, yo creo, algunas obras de cierta consideración, ¿no? Incluso ahí podéis ver que es alguien que vuelve de nuevo a hacer vivienda, que es algo que nunca ha dejado de hacer, hace vivienda en prácticamente todos los polígonos de nueva creación de Madrid, que sigue colaborando, como había hecho con Alberto Campo, con algunos de sus antiguos estudiantes, esa casa Cobian que realiza con Ignacio Mendaro, y que también empieza a colaborar, y esto es bastante importante, y esto es bastante definitorio, con sus hijos, ¿no? Que ya empiezan a terminar la carrera y empiezan a incorporarse por orden al estudio, ¿no? Con Diego, con Gonzalo, con Alfonso y con Lucía Cano, ¿no? Son, como digo, años en los que Julio Canolaso todavía sigue concursando de manera, diríamos que casi despiadada, o sea, como un arquitecto en pleno ejercicio de sus facultades, y que arquitecturas que ya evidentemente no tienen el carácter tan rotundo de la última década porque se tienen que adaptar a otros encargos, ¿no? Y de hecho, esto es un poco lo que estáis viendo, esta imagen de la maqueta del pabellón de la Expo de Sevilla. Y diréis, ¿por qué no pone la maqueta y por qué no pone el pabellón? Bueno, es que Julio Canolaso nunca reconoció, pese a no este concurso, nunca reconoció esto como una obra suya. De hecho, está perfectamente documentado y aparece recogido en muchos sitios cómo renunció precisamente a la dirección de obra un par de años, un año y medio antes de que se cerrase este proyecto, que no hubiera de primera línea. En esta maquetita se pueden observar todavía algunas de las cosas que tanto parecían interesarles. Vuelve a aparecer esa arquitectura de volúmenes fragmentados, vuelve a aparecer esa arquitectura de grandes volúmenes ciegos, ¿no? Casi se puede interpretar como una evolución de algunas ideas que habían aparecido en Almería, pero como digo, queda de nuevo como una historia interrumpida, ¿no? Casi la obra que se puede considerar más paradigmática de esta última época y se puede considerar paradigmática por muchas cuestiones es este que estáis viendo aquí, ¿no? Este auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, que todavía sigue en pie y en buenas condiciones y se sigue utilizando, ¿no? Es muy interesante porque es algo que se coloca en la periferia de la ciudad, y yo creo que en esta imagen de Isao Suzuki, que yo lo refleja bastante bien, se puede observar de nuevo ese interés de Julio Canolaso de empastar esa arquitectura de volúmenes rotundos dentro del perfil urbano, ¿no? Esa idea de que
esa pieza o ese elemento que se sitúa, por cierto, donde él había edificado en su momento un albergue temporal para peregrinos de Camino de Santiago con Rafael de la Hoz, el Burgo de las Naciones, con los años acaba volviendo a la misma parcela, gana este concurso en colaboración con su hijo Diego y acaba construyendo este edificio. Y lo más interesante es su obsesión. Decíamos antes ese interés que Julio Canolaso tenía por construir con arquitecturas o con materiales tradicionales, su obstinación en realizar el edificio en piedra, o sea, en realizar un edificio con una fachada de piedra que además tiene una condición realmente, no es un aplatado, son pequeños sillares de piedra que se tienen que colocar y que tienen un grosor realmente importante, ¿no? Vemos aparecer esas galerías que son todavía, o que habían aparecido en su momento en Orense. Y vemos incluso que con el paso de los años, esta es una fotografía muy reciente que ha tirado Iguan Mann, con el paso de los años poco a poco ha ido cogiendo el verdín del sitio. Yo creo de una manera un poco más elegante, aunque no quiero tampoco hablar mal, que lo que le ha acabado pasando al edificio de Siza, ¿no? Que se deterioró muy rápidamente y se acabó manchando muy rápidamente. Julio Canolaso demuestra aquí que tiene un poco más de conocimiento del sitio. No me gustaría como cerrar con una imagen gris, ¿no? O sea, lo realmente bonito del edificio, lo realmente bonito de esta arquitectura es que es una arquitectura muy pensada precisamente para producir este tipo de efectos, para entenderse a sí misma casi como una suerte de forma, o para entenderse a sí misma, decíamos, casi como una arquitectura que es capaz de reaccionar a las condiciones de los sitios porque están construidas como se construye en los sitios. Y eso es algo bastante importante para entender lo que estamos viendo, ¿no? En realidad es un arquitecto, como decíamos, que tiene poca firma, o que tiene una firma muy mutante, muy cambiante, que demuestra mucho más, que demuestra, eso creo que demuestra claramente que hay un profesional detrás muy poco dogmático, pero bastante versátil, que sabe mucho más de arquitectura que quien hace, o que yo creo que quien hace termina haciendo prácticamente la misma propuesta veces y veces, y que además yo creo que sobre todo tiene algo muy bonito, ¿no? Y es que es capaz de integrar en cierta medida su forma de hacer con su vida. Nunca deja o nunca separa, por así decirlo, sus propios proyectos, nunca separa su propia arquitectura, nunca separa los quehaceres de su vida personal y profesional. Estas dos fotos que tira en su casa de la Florida, la primera en el baño, aunque está cortada un poco la cortina, la segunda en el espejo, que estaba al lado de ese sauce, demuestran un poco, ¿no? Que al final es alguien que se acaba, él siempre decía que no le gustaba salir demasiado de casa, que si nos gustaba la naturaleza, a lo mejor era no salir de casa y dejarla tranquila, y en realidad yo siempre he dicho que bueno, en realidad bien lo podía decir él porque se había conseguido llevar la naturaleza a su propia casa, se había hecho una casa que era fantástica y que acabó siendo su propio refugio, su propia manera de hacer, o su propio espacio de trabajo, ¿no? Todo esto es más o menos un somero análisis, bueno, no tan somero, porque son ya las 5, sabemos 40 minutos hablando de esto, de cómo fue la trayectoria profesional de Julio Canolaso, ¿no? Faltan evidentemente obras, hay cosas que no se han mencionado y que son interesantísimas, y al final son más de 150 proyectos y obras, y muchos de ellos realmente muy buenos, o sea, es alguien que tiene relativamente poca producción B, y claro, es alguien que además tiene una característica muy curiosa, porque tuvo, digamos, una época muy importante o muy fructífera de publicaciones, pero además siempre tuvo una mano muy directa sobre lo que se publicaba sobre él. Este libro que hemos hecho sobre su figura tiene una característica un poco distinta con respecto a los anteriores. La fundamental es que se hace sin su presencia. Es la primera monografía o el primer libro que se hace después de que falleciese Julio Canolaso, sin que Julio Canolaso pueda supervisarlo personalmente. Él hasta ese momento, prácticamente todos estos libros que van apareciendo aquí, desde esa nueva forma inicial, que es del año 72, 73, el momento, la época dorada de Julio Canolaso, a esa monografía que seguramente tenga Jacobo de Sarait, una librería y una editorial fantásticas y lamentablemente desaparecidas en los años 90, o ese edificio o esa monografía de la Fundación Camuñas, o el que produce en su momento Andrés Cánovas con Nacho Amán para celebrar la medalla de oro de la arquitectura del Consejo, o el que se produce en el año 95 para la exposición de las alcaldías de los ministerios, o las monografías del año, o esas monografías más o menos de esos años. Todos esos libros, como decíamos, se hicieron durante su vida e incorporan, digamos que también parte de esa
falta de sistemática académica que es tan típica de los arquitectos, salvo de algunos muy concretos como puede ser Rafael Muñoz. Por ejemplo, prácticamente todos esos libros tienen algunos textos con títulos muy similares, o sea, al pasar o al correr de los años. Sin embargo, el al correr de los años que aparece en el libro de la Fundación Camuñas y el al correr de los años que aparece en el libro del Consejo son textos completamente diferentes con el mismo título, que convierte en una pequeña pesadilla para los investigadores. Los detalles humildes o desde mi mesa de trabajo tiene distintas variaciones entre las distintas ediciones. Hay uno que se llama Mi espacio de trabajo y otro que se llama Desde mi mesa de trabajo, y son textos completamente distintos. Eso, como he dicho, produce una falta de sistemática, pero al mismo tiempo produce un corpus de trabajo de Julio Canolaso, que por cierto, aquí aparecen un poco los años de esas monografías y que se complementan en su momento, se complementan a lo largo de este tiempo. Lo enseñaré, maldita sea. Ahí lo veis con toda una serie de libros y con toda una serie de autopublicaciones que acaban complementando esto. Decíamos, todo eso acaba generando pues todo un ejercicio de arquitectura realmente complejo, ¿no? Todo un ejercicio editorial realmente complejo. ¿Cómo tuvimos que afrontar nosotros esto? Porque además, esto lo conté el año pasado, pero es que lamentablemente la historia es así. Nosotros, los hijos tuvieron, y hay que reconocer siempre lo diré, una iniciativa que es realmente extraña entre los hijos de arquitectos en España, y es de repente la intención de hacer algo por el centenario de su padre, que fue el pasado año 2020, se inició en octubre de 2020 y ha acabado en octubre de 2021, acaba de cumplir 101 años, Julio Canolaso, pero decidieron desde el primer momento que los mejores agentes para hacer esto no eran ellos. Es decir, que tenía que existir alguien de fuera que no tuviese ningún tipo de apego sentimental por el material, aunque Jacob antes ha dicho que tengo el corazoncito hablando, como editor lo tengo bastante duro, pero dijeron en su momento que no tuviera que tener ningún tipo de apego sentimental por el material que vamos a mostrar en su momento, o que se iba a enseñar, y que fuese capaz de seleccionar las cosas y fuese capaz de vehicular todas las intenciones que existían aquí, ¿no? Básicamente, cuando nos colocan delante de esto, lo primero que nos dan, esto es un pantallazo precisamente de lo que existía en mi escritorio el año pasado, de cómo era la carpeta de Julio Canolaso el año pasado. Os podéis hacer un poco una idea de cómo es esto, porque prácticamente en cada uno de esos años que se ven, que son todos desde el año 55 hasta el año 95, 96 en que se muere, existen multitud de archivos y multitud de entradas, ¿no? O sea, es toda una manera de ver, es que es una puñeta esto, no sé qué me está pasando. A ver, es una manera de ver que acaba siendo tremendamente fastidiosa, ¿no? Acaba teniendo, digamos, multitud de entradas. Ellos además nos pasan los libros, además nos pasan un montón de inputs. Si estamos hablando de enero, febrero de 2020. Entonces, empezamos a realizar, esto es una imagen que pusimos en su momento, que fue el primer documento elaborado a mano, esa letra que es mía, la letra que aparece por ahí suelta también es de Isma, pero elaborado a mano de la primera documentación que nos llegó, ¿no? Podéis ver que en algunos sitios pone que las carpetas están vacías, es decir, nos daban intenciones de cosas que existieran o que iban a existir, pero que no estaban muy claras. Y nos dijeron o nos dieron una lista de gente que podía escribir, ¿no? Nosotros empezamos a meter, ahí veis algunos pequeños post-its, ¿no? Con imágenes, o los verdes así cuadraditos un poco más grandes eran, por así decirlo, de documentos que existían, que nos parecían de valor y que a lo mejor podían incorporarse al libro. Luego después existía la idea de que apareciesen textos nuevos y empezamos a realizar una primera selección, ¿no? En realidad esto tiene como cierta sorna, ¿no? Porque cuando empezamos a hablar de esto, ellos nos dicen, a veces es muy útil que te digan lo que no se quiere, es más útil que te digan lo que no se quiere antes que lo que se quiere. Y nos dijeron, no queremos hacer una monografía ni por tipos funcionales, no queremos casas, edificios de vivienda, ni tampoco queremos una monografía que sea por años, sino que tenga que ver algo con el concepto de naturaleza, ¿no? Entonces, lo primero que nos fuimos a este libro, que es fantástico y que os recomiendo, a lo mejor es lo único realmente futurible que saquéis de toda la clase, este diccionario, este vocabulario de arquitectura moderna de Adrian Forty, y estuvimos viendo cuáles eran las distintas definiciones de naturaleza que existían dentro de este libro, ¿no? Entonces nos planteamos, pues prácticamente,
como estos eran como algunos de los tags que nos habíamos encontrado, algunas de las ideas que nos habíamos encontrado, y las intentamos analizar o las intentamos, por así decir, meter todas dentro de ese cajón desastre que es la naturaleza, que en realidad es algo mucho más amplio que las distintas plantas o que los distintos elementos o que el ecosistema natural de un sitio. Una naturaleza, por ejemplo, en el diccionario lo primero que dice es que es la esencia de un ser, el tipo de ser que sea, ¿no? En el libro de Fortey se daban muchísimas definiciones y muchísimas acepciones, ¿no? Por ejemplo, como todos sabemos, el modelo de la belleza se ha buscado siempre en la filosofía dentro de los modelos naturales. La naturaleza tendría que ser el modelo de toda belleza, ¿no? También es el origen de la arquitectura. Cuando lo lleva a buscar cuál debe ser el origen de la arquitectura primitiva, habla de esa cabaña primitiva y se refiere a la naturaleza como, o digamos que existe como discusión permanente. ¿Cuál es el auténtico origen natural de la arquitectura? ¿Cuál es el auténtico origen lógico de la arquitectura, ¿no? También la naturaleza, entre comillas, es algo que nos puede servir como una especie de constructo cultural, ¿no? Como dicen los escritos de Locke. O también, si nos vamos a los utopistas, incluso al propio Julio Cano Lasso, es al sitio al que te retiras para no acercarte a la civilización. O incluso podemos entender toda la arquitectura abstracta del movimiento moderno como algo que no tiene que ver con la naturaleza, como algo que se opone literalmente a la idea de orden o a la idea de naturaleza, ¿no? Algo que es profundamente y quiere ser profundamente artificial y ser antimimético, ¿no? O incluso podríamos hablar de ecosistemas. En realidad todo esto son como cosas que aparecen encima de la mesa, como cosas que en cierta medida se nos plantean como posibles ideas de naturaleza, y se llega incluso a plantear un posible esquema inicial del libro, un posible esquema inicial de sumario, intentando entender cómo se pueden establecer estas distintas ideas, ¿no? Yo he pensado que hubiera una idea, como diríamos, casi ecologista de la naturaleza, una idea de síntesis funcional de la naturaleza, una idea de la arquitectura que funcionase casi como una generación de ambientes, puede entenderse así el buitrago, pero puede entenderse también en cierta medida así basílica, o incluso habíamos hablado de que la naturaleza podía servir de inspiración formal en los ejercicios de Julio Cano Lasso, y que todo eso estuviera más o menos mezclado dentro del libro. Incluso se llega a plantear, ¿no?, esta especie como de diagrama en el que los proyectos pudieran estar dentro de cada uno de estos apartados, de que incluso algunos autores que han acabado apareciendo dentro del libro pudieran tener distintas aportaciones o pudieran servir de bisagra entre los distintos conceptos, y que incluso todo esto acabase siendo como algo que se enmarca, por así decirlo, entre cosas que tuvieran que ver entre su vida personal y su vida laboral. En realidad es un sistema más o menos complejo, ¿no?, en el que se pensaba que el libro no iba a tener ni principio ni final, en el que el libro iba o se podía montar prácticamente a lo largo de esos textos bisagra, y que era una continuidad o que tenía mucho que ver con esas 4 ideas o con esas 4 maneras de entender la naturaleza, ¿no? Esto, que en su momento se llega a materializar incluso como una especie de primera idea de sumario, cuando lo hablamos directamente con la familia, nos dicen que no lo ven. O sea, que prácticamente, bueno, en su momento es un fracaso total como idea de sumario. Es decir, no es que no lo vean, es que lo que no veían ahí en ningún caso era, por así decirlo, a la figura de su padre. Decía, ellos no veían nunca, y sí tienen claro que es alguien de mucha cultura, pero que no tiene un punto erudito académico, aunque Julio Cano Lasso es alguien que acaba siendo académico de Bellas Artes, por cierto, de los pocos profesores en la escuela, pero no tiene ese punto académico erudito que puede distinguir a otros arquitectos. Y dicen, ¿cómo podemos hacer que alguien que tiene una cierta sencillez personal, que tiene una cierta intención de pensamiento muy relacionado con la cultura histórica española pueda relacionarse con todo esto, ¿no? Lo que acaba saliendo, que es el libro que supongo que ya todos conocéis, que algunos incluso tenéis, cosa que me alegra enormemente, es un libro que se estructura de una manera como bastante más sencilla, ¿no?, en la que se pretende, sobre todo, dar un cierto update de las cosas, una cierta actualización de las formas y las maneras de hacer de Julio Cano Lasso, que la hagan pertinente para las generaciones actuales, que sean, por así decirlo, razonables para las generaciones actuales, pero que en cierta medida sea capaz de enhebrar todo este pensamiento todo este ecosistema intelectual de Julio Cano Lasso sin convertirlo en lo que no es, que es realmente la gran preocupación que tenían los hijos, ¿no? Entonces, básicamente lo que se acaba intentando conseguir en este caso, o lo que se intenta realizar,
es un esfuerzo, primero, de redocumentación y, en segundo lugar, de síntesis. Cuando digo de redocumentación, antes os he enseñado cuáles eran los diferentes libros que habían salido hasta el momento. Es una circunstancia. Julio Canolaso apenas había sido publicado en color. No solamente eso, sino que muchas de las imágenes que había eran escaneos o reutilizaciones o fotolitos de otras publicaciones y estaban enormemente deterioradas, ¿no? Así que en este caso todo fue gracias a la ayuda de los hijos, que han hecho un trabajo realmente extraordinario. En este caso se han localizado los originales dentro del archivo y se han vuelto a escanear, y a veces han producido cambios tan sorprendentes como este. Esto que estáis viendo era la imagen que se había producido y que se había mostrado siempre hasta el momento, y esta es la imagen tal y como acaba apareciendo en el libro en la actualidad. Es un cambio que a mí me parece bastante potente, ¿no? Ahí veis como todas las pruebas que se acabaron haciendo, también se incorporaron algunas imágenes o algunas fotografías nuevas que ha tirado Iwan Ban. Y el libro, después como de una presentación y de algunas imágenes así como más o menos sugerente, se acaba estructurando de una manera que tiene mucho que ver con esa forma de intentar entender cómo era el pensamiento de Julio Canolaso, pero sin renunciar tampoco a esas distintas acepciones naturales, ¿no? Esas distintas acepciones de naturaleza. Entonces, por ejemplo, se habla en el primer apartado de lo natural como orden formal. En el segundo paso se habla de los edificios o de la arquitectura de Julio Canolaso como elementos naturales que cambian y se adaptan y evolucionan con el tiempo. En el tercer caso se habla de los edificios como parte de un pensamiento histórico y como parte de una manera de hacer que tratan de reproducir o que tratan de sistematizar una arquitectura, como hemos visto en el caso de la Universidad Laboral de Almería o la Universidad Laboral de Orense, que responda de manera más compleja a sus entornos urbanos y a sus entornos naturales que el propio edificio, como hecho cierto. Se habla también de la arquitectura dentro de la ciudad, que es un apartado importantísimo dentro del trabajo de Julio Canolaso. Y por último se incorpora el aspecto representativo de la naturaleza y de la ciudad, ¿no? O sea, cómo Julio Canolaso se va paseando por los distintos paisajes de España, cómo Julio Canolaso se va acercando a los distintos perfiles de las ciudades históricas de España y cómo se acaba produciendo no solamente documentos representativos, sino incluso documentos que tienen que ver con su propia manera de generar arquitectura. En realidad son cinco partes que acaban teniendo siempre una estructura muy parecida y en la que el propio Julio Canolaso acaba teniendo una presencia pues muy continuada, ¿no? El sumario final ha cambiado muy poco. Ahí lo veis, esas 5 partes, y que se meten siempre con un prólogo y un epílogo, con una parte inicial y una parte final que tienen un carácter muchísimo más documental, muchísimo más erudito y que tratan de meter al libro dentro de unos cauces académicos, históricos, que permitan su estudio, que permitan que se acerque a estudiar a Julio Canolaso se encuentre con unos documentos más o menos rigurosos y que se mezclen precisamente con esa forma de contar al personaje, si se quiere más subjetiva o si se quiere algo más libre, ¿no? Nuestra idea siempre ha sido que para poder contar algo de manera libre tienes que también dar la posibilidad de que eso se pueda entender de una manera ortodoxa, que es algo que cada vez desgraciadamente se hace menos, ¿no? En realidad cada uno de esos bloques que estamos viendo tienen también una sistemática muy clara, que conseguiré, no voy a conseguir que se vea, ya está clarísimo que esto está fallando. A ver, un segundo, perdonad. Lo vamos a enseñar directamente, ¿no? Se puede observar en que cada uno de esos bloques siempre aparece un texto de Julio Canolaso directamente, arrancando ese bloque, al que contesta de manera o acto seguido un texto de autor elaborado expresamente para la ocasión. Son autores, yo creo que de reconocida calidad y prestigio. O sea, uno de ellos es Iñaki Ábalos, catedrático de esta escuela, Ángel Martínez García Posada, que creo que es una de las personas que mejor estudian arquitectura en España, Josep Ginás, que es, yo creo que es alguien que no necesita presentación, uno de los mejores arquitectos que hay de Cataluña y un estudioso absolutamente preciso de Jujol y de la Sota y que se acerca un poco a la idea del dibujo de Canolaso. Veis ahí también que está, por ejemplo, Juan Navarro Valdevez, que habla precisamente de los proyectos que tienen como esa sistemática más parecida a los CIAM. Y por último, Achomán y Andrés Cánovas, que sabían y que habían realizado ya un estudio previo sobre Julio Canolaso y que por primera vez yo creo que han acabado produciendo un texto magnífico sobre las viviendas, sobre la arquitectura urbana de Julio Canolaso, ¿no? Y eso se mezcla, digamos, al principio y al final con textos de carácter mucho más documental, de carácter mucho más objetivo sobre su figura. De hecho, esto tiene como truquillos, ¿no?, de sumario y que son bastante útiles. Por ejemplo,
Se ha quitado siempre el nombre de Julio Cano Lasso de los artículos que aparecen en la parte intermedia. Se intenta siempre que las maquetas del principio y las maquetas del final sean ligeramente diferentes. Las imágenes, por así decirlo, de One Band solamente aparecen agrupadas al principio y al final y muy dispersas dentro del libro. O sea, se intenta que el libro tenga, pues un libro relativamente amplio, son 350 páginas, tenga, por así decirlo, ritmos diferentes, ¿no? Estos son, digamos, los artículos de arranque que tratan de producir como panorámicas generales sobre la figura de Julio Cano Lasso. El de Palasmas, si quieres, es más experiencial y el de Curtis es muchísimo más, digamos, documental, histórico. A ver, se acaba combinando, lo podéis ver aquí, con unas imágenes, para ocasiones, imágenes nuevas, algunas las hemos visto a lo largo de esta clase, de los proyectos un poco en situación actual. Voy a dar paso a esa zona central del libro. En esa zona central del libro, en esos 5 separatas, en esas 5 partes, como he dicho, siempre se acaba produciendo lo primero, o siempre se acaba produciendo el mismo sistema, ¿no? En primer lugar, siempre de manera continuada, un texto de Julio Cano Lasso para abrir sobre cada uno de los temas que se van tratando, precisamente para volver a recuperar su voz. Luego aparecen siempre unos artículos de autores que tratan de analizar algunas de las cosas que aparecen y donde normalmente se aprovecha para ilustrar proyectos que no pueden aparecer, digamos, dentro de la narración principal del texto. Y luego una serie de proyectos seleccionados, me parece que hay 14 o 15 proyectos que se desarrollan más en profundidad. Hemos tenido la enorme satisfacción de poder por primera vez contar, que parece mentira, de manera ordenada, clara y sistemática, el proyecto de la casa, que había aparecido publicado innumerables veces, pero que nunca se había conseguido entender o que nunca se había documentado por fases de una manera más o menos ordenada. Y que siempre se abren, que siempre se maquetan, digamos, con esa primera página que contiene esas memorias tan personales de Julio Cano Lasso y alguna imagen, digamos, de carácter siempre más ambiental. Algunas las hemos visto a lo largo de la clase, ¿no? Y intentan siempre, pues, con una maquetación más o menos limpia, que permita de la página algo más relajado, y en el que se ve muchísima importancia, sobre todo, a algo que yo creo que es lo que permiten los medios actuales, ¿no? Que son efectivamente la aparición de todos estos croquis que se han vuelto a escanear para la ocasión, que se han vuelto a tratar para la ocasión y que pueden tener aquí por primera vez una nueva vida, por así decirlo. Y eso acaba siendo, o acaba en cada una de las partes, como podéis observar aquí, digamos, con una imagen de Guamán. La última parte está destinada a producir esta suerte de cronología absolutamente exhaustiva de todo Julio Cano Lasso, todo lo que se construyó, todo lo que se proyectó, y se aprovecha también, aquí lo veis, para ilustrar o para reproducir algunos de los proyectos que se quedan fuera de esa narración principal del libro, esa narrativa global del libro, ¿no? Para producir pequeñas imágenes que permitan hacerse una idea de cómo tiene que ser la magnitud del personaje, que a mí me parece que es un documento realmente valioso en ese sentido, ¿no? Bueno, en realidad aquí podéis ver un poco, ¿no? Donde aparece precisamente esa imagen con la que arrancábamos la clase y que ahora tan oportunamente aparece para cerrarlo, ¿no? Aquí se puede observar un poco cómo es la idea que teníamos o la idea en la que se ha decidido desarrollar el estudio de este personaje, que es intentando combinar sobre todo el aspecto documental, así como muy exhaustivo, con su bibliografía, con sus definiciones, con sus distintos elementos absolutamente claros y académicos, con una visión, si se quiere, mucho más ambiental o con una visión muchísimo más relajada, incluso si se quiere, del personaje, ¿no? Un personaje que, bueno, yo creo que nos ha dejado un legado realmente inigualable desde el punto de vista de su obra y que todavía, si uno va a ver su casa, y que yo creo que Guamán ha hecho un reportaje realmente especial, ¿no? O sea, en el sentido de lo más llamativo, nos sigue sorprendiendo, ¿no? Porque todavía es capaz de producir formas y todavía es capaz de producir y somos capaces de encontrar detalles en su arquitectura que quizá o pasan desapercibidos en una primera visión, una primera imagen. En realidad, todo esto ha sido un intento de producir un libro sobre un personaje, lo veis, ya terminado, un libro sobre un personaje muy complejo, ¿no? Sobre un personaje que en realidad tiene muchísimas caras, que tiene muchísimas facetas, que tiene muchísimas maneras de hacer y que resulta muy difícil entender como un personaje al que se puede simplificar como una serie de obras, ¿no? Hoy estamos hablando, es interesante porque estamos diciendo esto el mismo día en que hemos conocido que se ha muerto Oriol Bohigas, que no teniendo absolutamente nada que ver
creo que sí es relacionable en su manera en que resulta alguien que no se puede clasificar como con un solo epíteto, que no se puede clasificar con un solo adjetivo. Esto es prácticamente, o esto es lo que os quería contar, o esto de alguna manera es el desarrollo precisamente, como vemos, de un personaje y la síntesis que hemos podido realizar en forma de libro. Y nada más, 1 hora y 25, no está mal, casi lo he clavado. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu generosidad y por organizar la clase de una manera tan didáctica, ¿no? Yo, la verdad es que me he quedado sin el libro porque cuando lo vi siempre pensé que iba a tener una segunda oportunidad para comprarlo, ¿no? Lo vi al principio de la inauguración, no en la inauguración, pero al cabo de pocos días en el colegio. Y cuando he querido echarle mano, pasadas, no sé, 2 o 3 semanas, pues ya no ha habido forma, ¿no? Y de hecho nunca lo he llegado a abrir. Yo tengo uno y firmado, o sea que no te lo puedo dar, lamentablemente. No lo he llegado a abrir, pero bueno, me haré con él en cuanto pueda, ¿no? Entonces, a inicios de 2022 se va a reeditar. Lo supimos ayer, precisamente. Justo el momento que me lo estabas confirmando, nos lo dijeron. Bueno, me alegro y sobre todo me alegro después de haberlo visto en esta especie de teaser tan goloso que acabas de hacer, ¿no? Yo creo que hay 2 aspectos muy importantes, ¿no? que quiero señalar, sobre todo desde el punto de vista de lo que puede ser la condición didáctica de vuestra investigación, ¿no? Uno es, sobre todo porque es que estamos a vueltas con el asunto de cómo elegir los temas, ¿no? Para las TFMs que conoces también o para posibles investigaciones de tesis, ¿no? Uno es la detección de un tema, en este caso de un arquitecto, que lleva unos años bastante olvidado en España y del que se podía sacar muchísimos asuntos de trabajo, ¿no? En este caso, pues os llaman para hacerlo, ¿no? Porque vosotros dedicáis en gran parte, como he dicho antes, a la crítica y a la comunicación, pues os llaman para hacer este libro, pero perfectamente tú podrías haber detectado ese asunto, como muchas otras veces has hecho, con el radar que te caracteriza y podría haber sido una especie como de descubrimiento vuestro, ¿no? Pero luego, sobre todo, en segundo lugar, la redescripción, ¿no? La redescripción a través del formateado, en este caso del libro. Por supuesto, lo que habéis hecho vosotros es un trabajo en equipo, pero podríamos pensar que una tesis doctoral como la que tú hiciste hace unos años, por ejemplo, no sería muy alejada de una sistematización y de una redescripción de una realidad existente, un poco arqueológica, un poco ya encriptada y encapsulada en el tiempo, como puede ser la de un arquitecto que lleva muerto 20 años, lo que sea, y cómo esa redescripción se produce, yo creo, y voy a ser muy simplificador, ¿no? A través de las palabras y de las imágenes, ¿no? Es decir, y ha sido muy bonito cuando has superpuesto a una serie de imágenes de referencia unos verbos, ¿no? O sea, a través del lenguaje y de cómo las palabras resuenan en la cabeza del arquitecto como capaces de hacernos pensar de otra manera o de mirar de otra manera. Y, por supuesto, las imágenes, ¿no? El lujo extraordinario de traeros a uno de los de fotógrafos vivos más importantes trabajando en el mundo hoy día y que con una mirada completamente ajena, completamente extranjera, completamente... Supongo que él conocía ya el trabajo de Julio Cano porque había trabajado con Lucía, pero no necesariamente conocería esas obras o lo que fuese, y cómo a través de la mirada de un marciano externo a tu propia investigación y a tu propia redescripción aparece una capa añadida. Yo creo que todo eso son situaciones que se podrían casi como miniaturizar en la academia y en la elaboración de un trabajo de tesis o de un trabajo de máster, porque lo que hacen es añadir grados de libertad a las interpretaciones, ¿no? Y yo creo que cuando añades grados de libertad a las interpretaciones es cuando somos capaces de pensar y somos capaces de decir algo propio sobre un tema, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me parece que en ese sentido tiene una condición didáctica enorme lo que habéis hecho y que tiene, como ya medio intuimos el año pasado en vuestra clase tuya y de Inma, que tiene la condición didáctica para que cualquiera que os hemos escuchado nos pongamos a hacer un trabajo paralelo en cuanto acaba la clase prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, no, era una cosa que quería decir para que quede muy clara la utilidad, aparte de lo precioso que ha sido lo que has dicho, pero la utilidad
académica de una clase como esta y de un libro como este, ¿no? Que no deja de ser, ya digo, una investigación que, aunque sea colectiva, de alguna manera refleja cómo seguramente debemos de pensar hoy día para abordar un trabajo académico sobre una cosa que pertenece al pasado, ¿no? Y cómo se actualiza a través de la palabra y de las imágenes. Bueno, trata de tener esa doble vertiente. O sea, a ver, en realidad, lógicamente, esto no se puede plantear única y exclusivamente como un libro erudito académico, porque no es su función. O sea, para empezar, un libro de celebración de un centenario de un señor, pero sí teníamos un poco las responsabilidades del principio, incluso por mi propia formación o por mi propio desempeño y el de Inmaculada, ¿no? De críticos y mi propio trabajo ya personal, hablo en singular de la escuela, ¿no? De clase de composición, estoy obligado a tener esa vertiente. Sí intentábamos que por lo menos existiera un punto de anclaje documental serio, claro, objetivo, que pueda ser referenciable, que permita que se encaje con otras cosas que existan y que permitan generar un corpus en continuidad de Julio Candelaso. Es decir, yo siempre he dicho, esto no me lo he inventado yo a este señor apenas le conocí cuando vivía, creo que tú le conociste algo más, pero he tenido la oportunidad inmensa de poder investigar y de poder acercarme a su trabajo con todo lujo de detalles, con todo lujo de medios y con fuentes secundarias de muchísimo valor, que son las personas que le conocieron, ¿no? Entonces, en realidad, yo siempre he pensado que lo que acabas de decir tú es absolutamente cierto. O sea, esta redescripción del personaje a través de distintos verbos, a través de distintos elementos, a través de distintas maneras de verlo, yo creo que es una buena base para poder producir un trabajo académico, para acabar produciendo una tesis. Me atrevería a decir incluso que un buen trabajo académico se reduciría solamente trabajando en uno de los sectores de sumario que hemos visto, porque además tienen esa extensión real. O sea, cuando uno ve una pretesis o cuando uno ve un TFM, no tiene 350 páginas llenos de 8 textos, tal, no, es algo mucho más restringido. Pero solamente con uno de esos conceptos, estudiando cuáles son esos sistemas de proliferación en la arquitectura de Julio Cano Lasso, ya tienes una tesis. De hecho, hay una tesis ya parecida sobre eso, me parece Luis Poncorvo, que trabaja sobre ese asunto. Si uno se dedica a hablar solamente de la interpretación de los órdenes pintorescos, de las estructuras compositivas quebradas en Julio Cano Lasso, tienes otras tesis distintas. Si te dedicas a hablar de cuáles son las influencias directas, algunas aparecen de manera explícita en el libro de Julio Cano Lasso sobre sus obras, prácticamente tienes otra tesis distinta. Es una de las cosas que lamentablemente no hemos podido meter, pues que ya no cabía, pero las fotografías de viaje de Julio Cano Lasso a veces ofrecen similitudes que son asombrosas con su propia obra. O sea, el Palacio de Congresos de Leur de Adalberto Olivera es un cubo blanco con un arco tendido que recuerda inevitablemente al de Santiago y que recuerda inevitablemente al de la Expo. O sea, todo eso, o esas referencias directas de arquitectura moderna que el propio Julio Cano Lasso, como los arquitectos realmente generosos, se preocupó de dejar explícita y dejar claras, son también otra tesis, ¿no? A mí eso sí me gustaría decirlo. Quizá el valor fundamental de este tipo es que no trabaja solo, no es que colabore con mucha gente, no es que ponga a trabajar a sus hijos, sino que intenta dejar muy claro desde el principio que él no se inventa nada, sino que es capaz de coger lo que existe, porque además yo lo siento, pero es que me parece que quien diga que inventa la arquitectura o es Peter Eisman, que hace las cosas que hace, o miente. O sea, literalmente nadie inventa. Siempre hay gente que ha hecho cosas muy parecidas. Y literalmente, y lo que me parece realmente valioso de él, es que es capaz de recoger esos modelos históricos y darle una vuelta de tuerca, entenderlos de la manera más contemporánea posible, más programática posible, entendiendo que un pueblo andaluz y un Mad Building no son tan diferentes entre sí, porque la base que hay detrás de eso es valiosa, y la base que hay detrás de eso es la misma. Y eso es valiosísimo para entender la arquitectura. Me parece que es un entendimiento de arquitectura realmente rico, ¿no? Y yo creo que ahí hay todo un sistema de investigación que es fertilísimo, ¿no? Sinceramente. Hay otro tema, pasando ya a un plano como un poco más profesional del entendimiento del personaje, que es su eclecticismo, ¿no? Y ya se lo hemos hablado tú y yo 1000 veces. Y yo creo que es bonito como lo has explicado de una manera ambivalente. Por una parte, el eclecticismo o la flexibilidad, se puede llamar de muchas maneras, ¿no? O la capacidad de adaptación o la capacidad de manejar una variedad de registros, de lenguajes, de procedimientos, incluso de colaboraciones, ¿no? Que tú
Julio Cano, pues le hacían un personaje quizás menos comercial o menos comercial en el sentido contemporáneo, o sea, con menos imagen, con menos marketing o con menos postal, etcétera, pero al mismo tiempo le hacía un arquitecto, como decía nuestro amigo Antón Capitel, más poderoso, ¿no? Porque el arquitecto ecléctico es más poderoso porque tiene más capacidad de navegar a través de las complejidades que le ponen delante la realidad a la profesión, ¿no? Entonces yo creo que es un arquitecto en ese sentido extremadamente útil también para entender hoy día cómo navegar en la profesión, porque tenía al mismo tiempo ese registro mucho más pragmático que le permitía hacer un racionalismo muy sofisticado, pero luego tener al mismo tiempo una mirada puesta en las utopías, ¿no? Como has explicado. Yo no conocía esa traslación tan directa de los gestos de Mendelssohn a esas centrales térmicas. Pero es Además, literal. la central térmica es un programa también en gran medida utópico, ¿no? Que es No, son de la producción de comunicaciones. energía, ¿no? No son térmicas, son de comunicaciones. Son centrales Ah, de telefónica donde existen centralitas, o sea, donde estaban las señoritas que se van automatizando y tienen que acabar produciendo grandes cajas de instalaciones que además siempre sí. están en zonas periféricas de Madrid. Hay esa imagen, por ejemplo, de la de Concepción, que está en medio directamente de chabolas, o sea, directamente de chabolas. Es una imagen brutal de la ciudad, ¿no? Y creo que eso efectivamente, lo que dices, esto es uno de los grandes valores del personaje. En realidad, a ver, no hay que despreciar tampoco a la gente que tiene un programa súper claro, o sea, claramente hacen avanzar a la arquitectura, evidentemente, y son capaces de producir obras poderosísimas, pero Julio Canolaso tiene algo que lo hace efectivamente un poco distinto, ¿no? Que es alguien como capaz de entender que su arquitectura no se tiene que construir como una cosa que inaugure genealogías, sino que sea precisamente capaz de transitar a su conveniencia. Yo siempre he dicho que los críticos más agradecidos de Julio Canolaso son las personas que viven en edificios y las personas que los habitan. Es decir, siempre ha pasado el tiempo, algunos de ellos se han ido transformando, pero la Universidad Laboral de Almería todavía sigue llena de chavales, ahora evidentemente con sudaderas y con zapatillas de deporte y como escuchando trap y a Bad Guy a la toda mecha, pero sigue llena de gente y sigue llena de actividad y sigue siendo algo perfectamente pertinente como edificio actual. Yo creo que efectivamente también es una demostración muy clara de que en realidad la arquitectura es algo más que un lenguaje, es algo más que unos estilemas del momento. Y esa capacidad, lo dijo el otro día Iñaki Ábalos, una mesa que se hizo en la escuela, esa capacidad un poco de adaptar la arquitectura o de entender cuál es la sustancia arquitectónica conceptual, la estructura formal de cada propuesta y ser capaz de adaptar esos estilemas a lo que va pasando en cada momento, se ve muy poco en la arquitectura española, poquísimo, poquísimo. Y de hecho se ve algo más en los arquitectos de la generación de Julio Canolaso. Yo todavía Iñaki Ábalos, en realidad casi de los pocos arquitectos que ha hecho lo mismo es Moneo a lo largo de su vida, que ha sido capaz efectivamente de hacer que su arquitectura bebiera de cosas muy diferentes sin despeinarse y con resultados efectivamente que van oscilando de un lado a otro. Yo creo que Julio Canolaso tiene efectivamente eso. Oiza lo tiene también, pero lo tiene de una manera tan extrema que parece que todos sus edificios son programas, pero en realidad Oiza es un ecléctico disfrazado de programático. Y yo creo que hay otros como son Nigueras que son absolutamente programáticos, o como es de la Sota que son absolutamente programáticos. Ves la idea, ves al arquitecto, ves la línea y después ves el edificio, que son magníficos por otro lado. Y en el caso digamos, de Julio Canolaso, la idea se invierte, o sea, primero ves el edificio y después acabas identificando al arquitecto si tienes suerte y te lo sabes. Si no, es muy difícil saber que eso viene de la misma mano, a menos que empieces a profundizar, claro. No sé si que alguien quiere, si tenemos un par de minutos más, alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta a Enrique, Alejandro, por ejemplo, Que tiene el libro. que tiene el libro. Es la persona que tiene el libro. Es que marrón me habéis metido, la verdad. Justo ahora me estaba un poco metiendo en el máster, en la obra de Iwan Ban, y me resulta como curioso que haya salido a colación, porque también me parece como una súper buena elección a la hora de realizar las fotografías, ¿no? Porque tiene como esta idea de traerse, de retratar las obras no en el momento en el que
quedan construidas y son impolutas, sino años después o incluso antes de la construcción, y trabajar de una manera como así ciertamente más documental, ¿no? Más relacionada incluso con la fotografía de viaje de alguien que va a un sitio a explorar ese sitio, a ver cómo funciona, ¿no? Que parece un poco también lo que estabas contando de que los edificios se han retratado un poco sin que él conociese las obras de primera mano y tal, y que iba allí a ver lo que se encontraba un poco, ¿no? Bueno, algo, a ver, esto es como más interioridades, ¿no? Pero la cuestión básicamente es que esto se produce en muy poco tiempo, justo antes de la pandemia. La idea era que hubiera habido algo más de tiempo, pero como todos sabéis, nos tuvimos que encerrar y este libro ha estado rodeado de incertidumbres que no han tenido nada que ver con el propio libro, sino con el propio mundo, ¿no? Entonces, lo que se acaba produciendo en realidad es una lista muy preliminar. Iwan Ban va a fotografiar los edificios. Algunos de ellos directamente se los tropieza. O sea, tenía que ir en su momento a Santiago porque tenía que fotografiar otra cosa allí y resulta que el hotel estaba delante del Palacio de Congresos y tiene la oportunidad de fotografiarlo, pero ni siquiera estaba previsto que lo hiciese. Y en otros casos tiene que hacer ida y vuelta en el día, pues están en sitios más o menos difíciles y sin embargo, y eso curiosamente sí se nota bastante, se tiene que quedar a dormir en la Florida. Y las fotos están sacadas a lo largo de un lapso de tiempo un poco mayor. Y de hecho, si miras con un poco de cuidado, las hay con sol, las hay sin sol, le da tiempo a sacar un dron y poder sacar una foto aérea y tal. O sea, tiene un poco esa situación en la que realmente no se nota mucho en el resultado final porque hemos tenido que coserlo y hemos tenido no que postproducir, pero hemos tenido que elegir con mucha precisión lo que tenía que aparecer. Pero sí se llega a dar esa situación en la que desde luego hemos tenido, en la que existían documentaciones muy dispares de edificios que en ocasiones estaban muy machacados. O sea, lo de Almería es algo realmente serio, la situación en la que está. O sea, tú preguntas a Alberto Capo Baeza y te lo dice sin ningún problema. El edificio está destrozado por la propiedad actual. En el caso de Buitrago, al edificio se han hecho algunos añadidos que han sido realmente fastidiados para el edificio, que no tienen nada que ver ni siquiera con su falta de utilidad, sino que de repente alguien decide que tiene que colocar un añadido a la sala de control y la coloca en ladrillo, en el mismo ladrillo, en la misma parcela, delante del mirador que da el paisaje. O sea, son de repente ideas que te vas encontrando que dices, esto es muy complicado de actualizar o de producir un sistema de actualización de la imagen más o menos coherente. En el caso de Iwan Ban vino directamente, porque como todos sabéis, Lucía Cano, que es la mitad de Selgas Cano, trabaja con él, le documentan todos, tienen una muy buena relación, tienen bastante amistad y directamente nos dijeron, oye, ¿qué os parecería este nombre? Claro, ¿cómo vas a decir que no? O sea, pues muy bien, claro. O sea, en realidad el menú que se estaba proponiendo en su momento era Yuhani Palasma, más William Curtis, más Iñaki Ábalos, más Juan Navarro, más Iwan Ban, y fotos históricas de Paco Gómez y me parece que está también por ahí Pérez Chiquier, y dices, pues como voy a decir que no, ¿no? O sea, me parece fantástico, pero tuvo una parte de casualidad, también una parte de suerte en algunas cosas y una parte de improvisación y de edición de los resultados. Hay cosas que no se pueden enseñar, pero el pobre Iwan Ban estaba en Almería y había veces que no sabía pero esto cómo es posible que esté en este estado. Y eso que él ha estado en India fotografiando las obras de Dosi, os podéis imaginar el estado en el que están. Pero bueno, y más o menos se ha conseguido que las obras aparezcan reflejadas en tiempo presente, que era algo que también nos interesaba. O sea, no nos interesaba producir exclusivamente una aparato nostálgico. Y eso es algo muy importante. Los hijos transmitieron, y yo creo que en eso han sido tremendamente insistentes para bien, y creo que les corresponde una gran parte del mérito. Siempre querían producir algo que no fuera única y exclusivamente un aparato, un facsímil nostálgico de las monografías que existían de su padre, sino algo que se entendiese en tiempo presente, desde el tiempo presente en el que se actualizase el legado del arquitecto, ¿no? Que se actualizase esa manera de ver al arquitecto. Yo una de mis tranquilidades es que creo, por lo menos, que hemos intentado bastante, no puedo decir mucho más. Pero sí, en eso tienes bastante razón. O sea, la idea de Iwan Ban ha sido como un poco curiosa y su manera de producir ha sido... Bueno, yo tengo que estar muy agradecido porque la verdad es que ha producido algunas instantáneas que han sido fantásticas. No a todo el mundo le gustan, ¿eh? Ha habido gente a la que le han violentado muchísimo una de esas fotografías. Y de hecho, cuando nos estábamos viendo, veíamos algunas fotos que decíamos, es que esto es un poco... Esto no lo podemos sacar exactamente así. Pero en fin, eso también forma parte de la cocina de una publicación. Me parece que es un buenísimo apunte. Muchas gracias. No sé si alguno de vosotros quiere comentar algo más.
Alejandro, habías dicho algo. Sí, no, era por concluir el comentario que como hablaba Jacobo esto del reformateo y tal, se ve también en la intencionalidad de las fotografías, como las de Paco Gómez representan como esta estética del castillo, ¿no? Que tenía un poco en la cabeza Cano Lasso frente a esta visión de la modernidad un poco casi en el olvido o en el abandono que aparece un poco en estas fotografías también, que son, la verdad, súper interesantes. Nada, muchas Bueno, gracias por la clase. yo en ese sentido las de Paco Gómez me parece que son realmente, tiene unos reportajes muy curiosos, muchas veces no enseñan muy bien al edificio, pero la elección de fotógrafos por el primer Cano Lasso era bastante más que curiosa, porque Paco Gómez evidentemente es un fotógrafo histórico que está como en todos los archivos de creadores, sus fotos tienen su propia fundación, su propio sistema de gestión, y produce muchas veces fotografías con un carácter muy documental, muy valioso. Las de Pérez Siquier, por ejemplo, de Almería, son realmente espectaculares, están prácticamente todas disponibles, aunque no todos la tienen claro, pero yo creo que el mejor resumen de Paco Gómez es la foto del niño, ¿no? En bicicleta en la calle Basílica, o sea, de repente esa cosa un poco como casi de niño del Bronx madrileño que está metido dentro de, justo a la entrada de ese edificio, que tiene ese apunte de cierta naturalidad, ¿no? Que cada vez se le reclama más a la arquitectura, un poco en contraste con las fotos de Iván Van, que son todavía como más sucias, que parecen menos personas, que de edificios casi un telón de fondo y se mira más a la persona. Yo creo que son maneras de ver los edificios que creo que también se acercan mucho a la arquitectura de Julio Cano Lasso. Creo que son muy apropiadas precisamente para su manera de ver y para su manera de entender la arquitectura. Y en ese sentido sí me parece que son maneras de ver complementarias y creo que efectivamente hay un campo de investigación muy bueno ahí. No sé si queréis comentar o preguntar algo más. Hay una cosa bonita de esas fotos, ¿no? Muchas de las que has sacado, que te pasa con los fotógrafos buenos, cuando además los fotógrafos no tienen la responsabilidad de reflejar un edificio entero, sino se pueden permitir el lujo de sacar fragmentos, que es que viendo, sobre todo esta tan bonita que has puesto al final del río por donde pasaban los árboles, uno al verlo, al ver una foto como esa, podría pensar, ¿podría existir una arquitectura entera así? O sea, Sí. ¿podría existir un mundo o un imaginario arquitectónico entero basado en estos fragmentos, ¿no? Y esto ocurre cuando se junta un buen fotógrafo con una arquitectura sugerente y cuando además la interpretación es muy subjetiva, como es el caso, ¿no? Entonces, en el sentido en el que no está intentando documentar el edificio, sino que está generando pues una especie como de comentarios a esas naturalezas, y en ese sentido creo que es muy bonito el título, muy pertinente, pues muchos de esos fragmentos que consigue reflejar Iván en las fotos son ventanas literales a posibles programas alternativos o fugas o, ¿sabes? Casi como apéndices que saliesen de la arquitectura de Julio Cano, a lo mejor una de las cuales puede ser incluso el trabajo parcialmente de Selgas y Cano, ¿no? O sea Sí, que no, más que misticado también el parcialmente. entendimiento. Ellos mismos lo reconocen, ¿eh? O sea, no tienen ningún. Aparte que la casa, su estudio está al lado de la antigua casa de Julio Cano Lasso, la parcela contigua. Ellos mismos lo reconocen que efectivamente, o sea, su interés por la naturaleza y su manera de entender precisamente esas fugas ha tenido muchísimo que ver en su trabajo. Y resulta muy sorprendente, ¿no? Incluso en un arquitecto como con ese punto de vista y con esa manera de hacer que le tira de paso, todo el mundo creo que tiene en la cabeza o todo el mundo ha visto alguna vez ese truco de dejar pasar los árboles a través de la arquitectura. Tenemos en la cabeza, como sé, Pabellón de Sverrefen, o tenemos incluso en la cabeza la casa de Bernard Rudowski en Frigiliana, en Málaga, y siempre se acaba produciendo casi como sistemas formales que tienen que ver con la arquitectura. Lo realmente fascinante de eso es que acaba produciendo unos agujeros de picapiedra, casi, o de Pedro Picapiedra, y que acaban teniendo muy poco que ver con la arquitectura que la coge, pero que acaban teniendo un aspecto sugerente y hasta el punto de que ya no existe el árbol y sin embargo el espacio sigue siendo absolutamente maravilloso, ¿no? Y todo el mundo se queda mirando esos agujeros, no sabe muy bien qué son, todo el mundo piensa que son lucernarios y siguen siendo absolutamente fantásticos, ¿no? O sea, creo que eso efectivamente es una arquitectura que está llena de estas fugas, que también es otra de las características de los eclécticos, como bien sabes, ¿verdad? Precisamente porque no hacen demasiado dogma de nada, acaban produciendo o siendo capaces de manejar excepciones en muchísimos sitios con mucha naturalidad. Muy bien, pues bueno, llevamos casi 2 horas, Enrique. Yo creo que vamos a
liberarte, que tendrás la vida tan ocupada como siempre. Y nada, muchísimas gracias. No, a vosotros por la invitación. Te emplazamos a vernos en algún otro momento del curso por este No, medio o por otro. Y nos en el tenemos peor que de los ver en casos, persona. en el peor de los casos, pues serás convocado cuando hagamos la celebración final de curso, que ya se ha vuelto una tradición en la unidad docente, a tomar unas cervezas en mi estudio. Entonces, si no es antes, pues no, te podremos ver en persona, yo espero que mucho antes, pero por lo menos el resto de la gente en persona, para seguir comentando este asunto y tantos otros. Será un placer absoluto, me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias por la Muchas invitación. gracias, enhorabuena por todo el trabajo, por el libro, por la investigación, por la capacidad didáctica de lo que has contado. Y yo creo que Josefina se encargará de registrar esta clase que podrás tener en breve para tu uso también. Pues muchas gracias. Os dejo entonces. Gracias. Gracias, Un abrazo, Enrique. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao.